sección de las escrituradoras, mujeres trabajadoras del campo cuya faena consistía en arrancar uno a uno con sus dedos el mimbre de la rosa del azafrán. Después, en la voz de Joaquín Luengo, escucharemos una copla alusiva sobre el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, algo que hay que enseñar desde la familia y en la escuela. Y finalizaremos este primer bloque
deleitará con una jota de estilo en la que se repudia el machismo y el maltrato. Después serán las voces de Manuel Fabián y Loli Monzón las que nos interpreten a dúo una jota de estilo basada en el respeto a la mujer. Y cerraremos este bloque con la gran jota de las Dolores, como símbolo de lo que la mujer ha sufrido durante generaciones por salirse de los cánones y estereotipos marcados por la sociedad. Así pues, les dejamos con las voces de Ana Natasa y Esther Yuste.
así nació esta ópera, en cuya letra se pone en tela de juicio el honor de las Dolores, incluso sin que a día de hoy exista ninguna prueba de las infidelidades que en ella se narran. Para finalizar este segundo bloque, nos ha tocado a nosotras, María Jesús y Anabel Hernández. Les vamos a interpretar una joda a dúo alusiva a la violencia machista. Espero que les guste. El carácter impulsador de la mujer aragonesa en cualquiera de los ámbitos de la sociedad. En primer lugar, será la voz de Jesús Peribañez quien nos interprete una jota de estilo alusiva a estas mujeres que han tenido un nombre propio en la historia de Aragón. Seguiremos con la voz de Verónica Buenacasa, quien a través de un romance nos describe la legendaria Agustina de Aragón, que servirá de preámbulo para introducirnos en la partitura El sitio de Zaragoza, del maestro Cristóbal Urri. Una obra en la que sin duda alguna la gran protagonista es Agustina de Aragón, pero sin olvidarnos de todas las demás heroínas, como Castal Valet, Manuela Sancho, la condesa de Urreta, María Rostal o la madre Rafons, que junto a centenares de mujeres anónimas lucharon por la independencia y por la igualdad. Les dejamos pues con la voz de Jesús Peribañez.
Sí.